Antes de que exista la luz, existe el sonido. Un golpe sordo, rítmico, constante, piedra contra piedra, una y otra vez, con la cadencia de algo que no es trabajo sino respiración. En la oscuridad completa de una habitación sin ventanas, en el año 1 caña del calendario mexica, lo que el mundo europeo llamaría 1451. Una mujer ya está despierta, ya está de rodillas, ya está alimentando a una ciudad que todavía duerme. Su nombre es Xochitl. Afuera, el lago Texcoco respira. El agua de los canales susurra contra las paredes de adobe como si la ciudad misma tuviese pulmones. Desde el templo mayor, a menos de media legua, sube una columna de humo de copal, esa resina sagrada de color ámbar que los mexicas quemaban sin pausa, día y noche, porque el fuego ritual no podía apagarse nunca. El humo llega hasta los barrios bajos con un perfume denso, casi dulce, que Xochitl no percibe conscientemente porque es el olor de toda su vida. Es el olor del mundo. Son las 4:30 de la mañana. La habitación mide 4 metros de largo por 5 de ancho. En ella viven 5 personas. Xochitl, su esposo Cuautli, que trabaja como cargador en el mercado de Tlatelolco, sus 2 hijos de 8 y 12 años, y la madre de Cuautli, una mujer de unos 50 años que camina con dificultad, pero cuyas manos todavía conocen el metate mejor que nadie. Las paredes son de adobe, bloques de tierra y paja secados al sol. El piso es de arcilla compactada, barrido cada mañana con una escoba de fibra de agave. No hay muebles en el sentido que ese concepto tendría en Europa. Hay petates, esteras de palma tejida que se extienden por la noche y se enrollan de día, ocupando el mínimo espacio posible. Hay un altar pequeño en la esquina, con una figurilla de barro de Tlaloc, el dios de la lluvia, y unas flores de cempasúchil que Xochitl reemplaza cada 3 días. No hay ventanas. La única abertura es una puerta baja que da a un patio interior compartido con otras 2 familias. La oscuridad es total, hasta que Xochitl enciende el fuego del hogar con 2 piedras de pedernal. La primera chispa ilumina su rostro por un instante. Pómulos altos, pelo negro recogido en 2 trenzas que le caen sobre el pecho. Una expresión que no es cansancio sino concentración. Tiene 27 años. Ha hecho esto todos los días desde que tenía 14. Lo que Xochitl está haciendo en ese metate es una de las tecnologías más importantes de la historia de América, aunque nadie en su ciudad usaría esa palabra para describirla. El proceso se llama nixtamalización. El maíz, la planta sagrada, el origen del ser humano según los textos cosmogónicos mexicas, no puede comerse directamente del grano seco sin consecuencias. Si una población entera dependiese del maíz sin procesarlo, desarrollaría con el tiempo una enfermedad llamada pelagra, una deficiencia severa de niacina que provoca lesiones en la piel, deterioro mental y, en casos extremos, la muerte. Los pueblos de Mesoamérica descubrieron hace más de 3000 años que si se remoja el maíz en agua con cal, hidróxido de calcio, extraído de conchas o piedra caliza, durante una noche entera, algo extraordinario ocurre. Los nutrientes bloqueados se liberan, la textura del grano cambia, la proteína se hace más accesible y el sabor se transforma en algo profundo, ligeramente terroso, inconfundible. Los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México han calculado que una mujer mexica del siglo XV dedicaba entre 3 y 5 horas diarias exclusivamente a este proceso. El remojo nocturno, el enjuague al amanecer y luego el molido sobre el metate, una piedra rectangular de basalto volcánico con superficie rugosa, hasta obtener una masa suave y homogénea. No era un trabajo ocasional. Era el trabajo central de la vida doméstica. Era la diferencia entre que 200,000 personas en una isla sin tierra cultivable se alimentaran o no. Xochitl lo sabe de una manera que no requiere explicación,
porque nadie se lo explicó jamás. Lo sabe igual que sabe respirar. A las 5:30, cuando la masa está lista, Xochitl toma porciones y las aplana entre sus palmas con un gesto tan preciso y fluido, que parece magia. Cada tortilla tiene el mismo grosor, el mismo diámetro, la misma redondez perfecta. Las coloca sobre el comal, una plancha de barro que descansa sobre 3 piedras sobre el fuego. Y en menos de 1 minuto, la habitación se llena de ese olor que, siglos después, seguirá siendo el olor de México. Maíz caliente, ligeramente tostado, con ese fondo mineral de la cal que persiste en el fondo del paladar. Los niños se despiertan solos con ese olor. No necesitan que nadie los llame. El desayuno de la familia de Xochitl tiene 4 elementos invariables. Primero, las tortillas recién hechas. No se guardan, no se recalientan. Se comen en el momento porque en ese momento están perfectas. Segundo, frijoles negros cocidos desde la noche anterior con epazote, una hierba aromática de hoja oscura que además ayuda a la digestión. Guardados en una olla de barro tapada con otra olla invertida. Tercero, chili. No como condimento secundario, sino como ingrediente estructural, el eje de sabor alrededor del cual gira todo lo demás. En la cocina mexica, el chili no pica por costumbre o tradición. Pica porque contiene capsaicina, un compuesto que estimula la producción de endorfinas y que, en poblaciones con dietas de calorías moderadas, tiene un efecto real sobre el estado de ánimo. Y cuarto, el atole, una bebida espesa de maíz diluido en agua, ligeramente fermentada, que Cuautli bebe en silencio antes de recoger su mecapal y salir al canal. Los historiadores que estudian la alimentación prehispánica señalan algo que los libros de texto omiten sistemáticamente. Esta dieta, aparentemente simple, era nutricionalmente extraordinaria. La combinación de maíz nixtamalizado con frijoles proporciona todos los aminoácidos esenciales que ninguno de los dos contiene por separado. El chili aporta vitamina C en cantidades considerables. El atole fermenta levemente durante la noche, añadiendo probióticos de manera natural. No había hambrunas crónicas en Tenochtitlan, no en el sentido europeo medieval. Había escasez en años de sequía, había desigualdad entre clases, pero la arquitectura nutritiva de la dieta básica era sólida. Xochitl no sabe nada de aminoácidos ni de vitaminas. Sabe que sus hijos crecen fuertes y que su suegra todavía tiene los dientes. Para ella, eso es suficiente demostración. A las 6 de la mañana, Cuautli ya no está. Se fue en silencio como siempre, con el mecapal enrollado bajo el brazo y las sandalias de Ixtle, golpeando levemente el suelo de tierra del patio. La madre de Cuautli le ofreció tortillas extra dobladas con frijoles para el camino, envueltas en una hoja de maíz. Él las tomó sin decir nada, porque entre ellos las palabras para ese gesto no son necesarias. Por los canales que rodean el barrio de Xochitl, las primeras canoas ya se mueven. Desde el patio interior se escucha el chapoteo de los remos, las voces bajas de los gondoleros saludándose, algún perro ladrando en la orilla opuesta. Tenochtitlan se mueve por el agua con la misma naturalidad con que otras ciudades se mueven por tierra. Los niños mexicas aprenden a remar antes de aprender a caminar sobre suelo firme. El agua no es el entorno, el agua es la ciudad misma. El hijo mayor de Xochitl, 12 años, ya en la edad en que los varones comienzan a asistir al Telpochcalli, la escuela de barrio, recoge su petate, lo enrolla con cuidado y lo coloca contra la pared. Luego sale al canal a lavarse la cara. El agua del lago, aunque rodeada de ciudad, se mantiene relativamente limpia gracias a un sistema de drenaje que los propios mexicas diseñaron y que ningún conquistador europeo comprendería completamente durante generaciones. La niña de 8 años se queda con su abuela y con Xochitl. Hay más maíz que moler. Hay siempre más maíz que moler. Lo que los libros de historia no cuentan sobre Tenochtitlan no es lo que se construyó ni lo que se conquistó. Lo que no cuentan es esto.
El fuego antes del amanecer. El olor del copal llegando desde el templo hasta los barrios de adobe. Una mujer de 27 años arrodillada sobre una piedra de basalto, moliendo en la oscuridad con la certeza absoluta de alguien que sabe exactamente para qué está viva. Las pirámides impresionan desde lejos, pero Tenochtitlan empezaba aquí, en el sonido del metate antes de que existiera la luz, en la tortilla perfecta que ningún conquistador describió en sus crónicas porque era tan cotidiana que resultaba invisible. Lo invisible es siempre lo que más importa. Antes de que Cuautli llegue al canal principal, ya escucha la ciudad. No una ciudad que despierta. Una ciudad que lleva horas funcionando como un mecanismo de precisión que nunca se detiene del todo. Porque Tenochtitlan no tiene el lujo de detenerse. Está construida sobre el agua. Cada día que sus 200,000 personas comen, beben y se mueven, es una victoria de ingeniería que nadie celebra porque nadie la percibe como excepcional. Es simplemente el martes. Es simplemente el miércoles. Es simplemente la vida sobre el lago. El canal que cruza el barrio de Cuautli tiene unos 4 metros de ancho. Es uno de los menores. Los canales principales, las grandes arterias que conectan el centro ceremonial con los 4 grandes sectores de la ciudad, llamados campan, miden hasta 12 metros de ancho y permiten el paso simultáneo de varias canoas en ambas direcciones. Los historiadores han calculado, usando los registros de los cronistas españoles y los estudios arqueológicos de las últimas décadas, que Tenochtitlan contaba con más de 180 kilómetros de canales navegables dentro de sus límites. 180 kilómetros. Una red hidráulica que convertía cada barrio, cada mercado, cada templo y cada casa de importancia en un punto accesible desde el agua. Hernán Cortés, en sus cartas al rey Carlos I de España, buscó una comparación que su destinatario pudiera comprender. Eligió Venecia. Escribió que la ciudad era tan grande y tan admirable como Venecia, y que en algunos aspectos la superaba. No era elogio diplomático, era el desconcierto genuino de un hombre que esperaba encontrar algo menor y encontró algo diferente. Cuautli camina por el borde del canal hacia el embarcadero, y en 10 minutos, Cuautli los contaría después usando la posición del sol, no minutos, porque ese concepto no existe en su vocabulario. Pasan ante él 8 canoas cargadas de flores, 3 con leña, una con un mensajero oficial que rema de pie con una velocidad que hace parecer el agua sólida bajo su remo. Las flores no son decoración, son economía. Tenochtitlan consumía flores en cantidades que los europeos encontrarían incomprensibles. No porque fuesen un capricho estético, sino porque las flores tenían funciones precisas. Ofrendas en los templos, presentes en las negociaciones comerciales, elemento ritual en los calendarios, y también, simplemente, porque la cultura mexica había decidido que la belleza visible en los espacios públicos era una necesidad, no un lujo. Los jardines de Moctezuma en Huaxtepec tenían fama en todo el mundo conocido mesoamericano. Había funcionarios cuya única responsabilidad era el mantenimiento de los jardines del recinto ceremonial. Había un vocabulario específico, rico y técnico, para hablar de flores, de su disposición, de su significado en diferentes contextos. Junto a las canoas de flores pasan también los reguladores de tráfico acuático. Sí, reguladores de tráfico acuático. Tenochtitlan tenía funcionarios especializados, registrados en los documentos coloniales tempranos como parte de la administración de la ciudad, cuya tarea era supervisar el orden en los canales más transitados, resolver conflictos entre embarcaciones, asegurarse de que las canoas cargadas de basura, porque había un sistema organizado de recolección de desechos, no interfiriesen con las canoas de alimentos. El gobierno de la ciudad no comenzaba en el palacio de Moctezuma. Comenzaba aquí, en el agua, en este nivel de gestión cotidiana que nadie menciona en los documentos dramáticos, pero que era el verdadero esqueleto operativo de la ciudad más poblada del hemisferio occidental. Cuautli no va al mercado de Tlatelolco en canoa. Los cargadores caminan.
Su herramienta de trabajo es el mecapal, una banda ancha de cuero o fibra de agave que se coloca sobre la frente, con dos cuerdas que descienden y se atan a la carga en la espalda. Este sistema, que parece primitivo desde fuera, es biomecánicamente inteligente. Distribuye el peso a través de la columna vertebral, de manera que permite cargar volúmenes imposibles de otro modo. Los cronistas españoles registraron con asombro y ocasionalmente con escepticismo, hasta que verificaron las cifras, que un tlameme entrenado podía cargar entre 20 y 30 kilogramos durante jornadas de 6 a 8 horas, recorriendo los caminos de tierra apisonada o los bordillos de los canales con una cadencia rítmica e hipnótica. En Mesoamérica no había animales de carga, no había caballos, no había bueyes, no había burros. Esta es una diferencia que los historiadores europeos tardaron décadas en comprender en su verdadero alcance, porque implica algo radical. Toda la economía de transporte de un continente descansaba sobre cuerpos humanos, lo cual no era una deficiencia sino una adaptación. Los tlamemes no eran esclavos en su mayoría, aunque los había. Eran trabajadores especializados con una posición reconocida en la economía urbana, con rutas asignadas, con tarifas establecidas, con un gremio informal pero funcional. Cuautli es tlameme desde los 16 años. Sus pies conocen cada irregularidad del camino entre su barrio y Tlatelolco. Sus hombros tienen una musculatura asimétrica que su hijo de 12 años ya empieza a imitar, con ese orgullo silencioso de los niños que quieren parecerse a sus padres en las cosas físicas antes de entender las abstractas. El mercado de Tlatelolco aparece antes como sonido que como imagen. A 2 calles de distancia, el ruido es ya un volumen físico. Miles de voces negociando simultáneamente en náhuatl, con ese ritmo característico de los mercados donde el regateo es también una forma de conversación social. Luego el olor: cacao tostado, chile seco, pescado del lago, cuero curtido, flores, madera recién cortada, el humo de los braseros donde se cocinan alimentos listos para consumir. Y finalmente, la imagen. Un espacio de dimensiones que no tienen equivalente en ninguna ciudad española de la época. Los investigadores modernos, combinando las descripciones de Bernal Díaz del Castillo, soldado que acompañó a Cortés y cuya memoria era notablemente precisa en los detalles cotidianos, con los estudios arqueológicos y los mapas coloniales tempranos, han estimado que el mercado de Tlatelolco reunía diariamente a unas 60,000 personas. 60,000. La ciudad de Sevilla, la más grande de España en ese momento, tenía menos de 100,000 habitantes en total. Cortés mismo, en su segunda carta de relación, escribió al rey que había visto el mercado y que era más grande y mejor ordenado que el de Salamanca, y que en él había de todo lo que se puede hallar en el mundo. No era retórica, era la descripción de un hombre intentando traducir algo sin vocabulario adecuado. El mercado tenía una estructura que los economistas modernos reconocerían inmediatamente como sofisticada. Había secciones especializadas, una zona para textiles, una para alimentos frescos, una para alimentos procesados, una para herramientas de obsidiana y pedernal, una para cerámica, una para animales vivos, guajolotes, patos, perros de la raza Xoloitzcuintle que se criaban también como alimento, una para medicinas y plantas curativas, una para servicios, peluqueros, cargadores de alquiler, porteadores de agua. Había inspectores de mercado. Esto es crucial y casi siempre omitido en las narrativas populares. El mercado de Tlatelolco tenía un cuerpo de funcionarios que circulaban entre los puestos, verificando la calidad de los productos, la exactitud de las medidas, la justicia de los precios. Había un tribunal, un espacio físico dentro del mercado, donde los conflictos comerciales se resolvían el mismo día. Si un vendedor había ofrecido un producto defectuoso o había engañado en el peso, el comprador podía recurrir a este tribunal y obtener resolución antes de que el sol llegase al mediodía. La moneda era doble. Los cacao beans, granos de cacao de calidad uniforme,
guardados en bolsas de tela que contenían cantidades estandarizadas, funcionaban como moneda de pequeñas transacciones. Para compras mayores, las tilmas, mantas de algodón de medidas precisas, cuyo valor era tan reconocido que viajaban como medio de pago por toda Mesoamérica. Un cargador como Cuautli ganaba unas 2 tilmas por semana de trabajo. Una canoa mediana costaba entre 3 y 5 tilmas. Un terreno en los chinampas, dependiendo de su tamaño y productividad, podía valer 100 tilmas o más. La economía mexica tenía sus propias reglas, y como toda economía humana, tenía también sus propias injusticias. La esclavitud existía, regulada por normas que la distinguían conceptualmente de la esclavitud europea. Era en muchos casos temporal, por deudas, con posibilidad de manumisión, pero existía. En el mercado de Tlatelolco, en una sección específica, se vendían personas. Un esclavo costaba entre 40 y 100 tilmas, dependiendo de edad, salud y habilidades. Cuautli pasa por esa sección sin mirar, como se pasa por las cosas que se conocen y no se quieren examinar demasiado de cerca. Pero antes de llegar a esa sección, Cuautli pasa por otra cosa. Pasa por los colores. Tenochtitlan no era una ciudad gris ni parda. Era una ciudad que habría parecido, a ojos europeos del siglo XV, casi agresivamente brillante. Los edificios importantes, templos, palacios, casas de funcionarios, estaban cubiertos de estuco blanco pulido que bajo el sol del altiplano mexicano reflejaba la luz con una intensidad casi dolorosa. Sobre ese blanco, los pintores aplicaban pigmentos de una vivacidad extraordinaria: rojo de hematita, ocre de tierra, negro de carbón vegetal, y ese azul que los químicos modernos tardaron décadas en comprender. El azul maya, llamado así porque su uso se extendía por toda Mesoamérica, es una combinación de índigo vegetal con paligorskita, un mineral de arcilla con estructura molecular particular. La unión de estos dos componentes crea un pigmento de estabilidad química excepcional. Resiste el calor, la humedad, los ácidos. Los investigadores del siglo XX no podían reproducirlo artificialmente hasta que en los años 90 se descifró finalmente su estructura molecular. Los pintores mexicas lo producían mediante un proceso que conocían empíricamente, calentando la mezcla a temperatura precisa, sin saber nada de química molecular y sin necesitar saberla. En las paredes del recinto ceremonial de Tenochtitlan, ese azul era el color del agua, del cielo, de Tlaloc. Era también, simplemente, bello. Y la ciudad mexica consideraba la belleza un asunto serio. Las chinampas que Cuautli cruza cada mañana sobre los puentes de madera son la explicación de todo. Sin las chinampas, no hay ciudad. Sin las chinampas, no hay mercado. Sin las chinampas, no hay Tenochtitlan. Una chinampa es una isla artificial construida sobre el lago. Una base de ramas entretejidas anclada al fondo lacustre, cubierta de capas de vegetación lacustre en descomposición y sedimento del lago, que con el tiempo se convierte en suelo fértil de una productividad extraordinaria. El agua del lago sube constantemente por capilaridad hacia las raíces de los cultivos. Los canales entre chinampas permiten regar con remo y jícara. Los árboles de ahuejote plantados en los bordes fijan las islas y crean microclimas de humedad. El resultado: hasta 7 cosechas anuales en el mismo espacio, sin descanso del suelo, sin degradación de la tierra. Los ingenieros agrícolas modernos que han estudiado el sistema de chinampas señalan que es, en términos de rendimiento por metro cuadrado, uno de los sistemas agrícolas más eficientes desarrollados en toda la historia humana. No una exageración, una medición: 200,000 personas sobre una isla. Sin esta tecnología, imposible. Con ella, cotidiano. A las 11 de la mañana, Cuautli ha hecho ya 3 viajes entre el embarcadero y el mercado. Lleva cargado bultos de textiles, cestas de cerámica sin coser que deben llegar intactas, una caja de madera con herramientas de obsidiana envueltas en tela.
Su cuerpo suda uniformemente, sin esfuerzo aparente, porque el esfuerzo es tan habitual que ya no tiene forma de angustia sino de ritmo. En uno de los pasillos del mercado, un vendedor de atole ofrece una jícara pequeña sin pedir pago. Es un gesto del barrio. Se conocen de años. Cuautli bebe de pie, devuelve la jícara, asiente con la cabeza. No hay palabras necesarias para agradecer lo que se da sin esperar nada. Así funciona también la ciudad. No solo por canales y tilmas, y reguladores de tráfico y tribunales de mercado. También por esto. Por la jícara de atole entre conocidos. Por el gesto que no necesita nombre porque ocurre entre personas que saben quiénes son y dónde están. El sonido llega desde el oriente primero. No es un grito ni una campana. Es algo más antiguo que ambos. El rugido profundo y prolongado de un caracol marino. El texistli. Soplado desde lo alto del templo mayor por un sacerdote cuya única función en ese momento es exactamente esa: anunciar al mediodía. El sonido viaja sobre los canales, rebota contra las paredes de estuco blanco, trepa por los bardos de los barrios, se filtra entre las hojas de los jardines y llega hasta los rincones más alejados de la isla, con una claridad que ningún instrumento posterior igualaría en alcance. Una hacienda. En Tenochtitlan, todos saben qué hora es, no porque tengan relojes, porque tienen el templo. Y el templo, en este momento, les está diciendo: es tiempo de comer. La comida del mediodía es la comida seria del día. Si el desayuno de Xochitl y su familia era funcional, combustible preciso para un cuerpo que necesita moverse. La comida de la tarde tiene otro registro. Es más lenta, más elaborada, más compartida. Es el momento en que la familia existe como unidad consciente de sí misma, no como individuos que se cruzan en la misma habitación antes de salir al mundo. Xochitl ha estado preparando desde las 10 de la mañana, en la olla grande de barro negro, una pieza heredada de su madre, con un pequeño desportillado en el borde que tiene ya más años que cualquiera de sus hijos. Hay calabaza cocida con chili seco y epazote. El epazote es una hierba que los botánicos modernos clasificarían como Disphania ambrosioides, de aroma intenso, casi medicinal, con propiedades antiparasitarias documentadas que los mexicas conocían empíricamente desde generaciones antes de que existiese el concepto de parásito intestinal. Lo añadían a los frijoles y a las calabazas no solo por sabor, sino porque los cuerpos que comían epazote regularmente enfermaban menos del estómago. Otra tecnología invisible, otra sabiduría sin nombre técnico. Hay también tamales. Los tamales son la forma de cocción más compleja de la cocina mexica, y también la más antigua. Masa de maíz nixtamalizado extendida sobre una hoja de maíz seca, con un relleno en el centro. En este caso, frijoles con chili pasilla. Enrollada y atada en los extremos. Cocinada al vapor sobre una cama de hojas en una olla grande. El vapor, no el fuego directo. Esta distinción importa. La cocción al vapor preserva nutrientes que el calor directo destruye. Produce una textura que la masa horneada no puede igualar y permite preparar grandes cantidades simultáneamente sin atención constante. Los arqueólogos han encontrado vaporeras, las ollas de doble fondo diseñadas específicamente para esta técnica, en contextos que datan de más de 2000 años antes de Tenochtitlan. El tamal no es una receta, es una tecnología transmitida durante milenios de manos a manos, de madres a hijas, en la misma habitación sin ventanas donde todo lo demás también se aprende. En las casas de los artesanos más prósperos del barrio, los que trabajan la plumería, esa arte extraordinaria de los amantecas que producía los tocados y escudos ceremoniales con plumas de quetzal y colibrí. La comida del mediodía incluía guajolote. El guajolote, Meleagris gallopavo, el pavo americano, era el único ave doméstica de Mesoamérica, en el sentido pleno de la palabra. Criado en corrales, alimentado con maíz y desperdicios, sacrificado para ocasiones especiales,
o para familias con recursos suficientes para permitírselo varios días a la semana. Su carne, cocida en caldo con tomate y chili, producía un guiso que los cronistas españoles describieron con un entusiasmo que contrasta notablemente con la sequedad de sus otros registros. Bernal Díaz del Castillo, que era soldado y no gastrónomo, escribió sobre los guisos que comió en los mercados de Tenochtitlan, con una memoria de detalles que sugiere que lo que probó le pareció genuinamente extraordinario. Xochitl no tiene guajolote hoy, pero tiene calabaza, tiene tamales, tiene frijoles, tiene tortillas recién hechas. Tiene, en la esquina sobre un petate doblado, una jícara pequeña de cacao preparado que guardó de la semana anterior para este mediodía. El cacao de Xochitl no es el chocolate dulce y caliente que el mundo europeo inventaría 2 siglos después. Es una preparación fría, siempre fría, porque los mexicas no bebían el cacao caliente, mezclada con agua, con vainilla traída desde las costas del Golfo, con una pequeña cantidad de chili que añade un fondo de calor que tarda en llegar. Es ligeramente amargo, intensamente aromático, con una textura que cambia según cómo se remueve. Los especialistas en preparación de cacao, había especialistas para esto, como los había para casi todo en Tenochtitlan, producían espuma agitando el líquido desde altura, vertiendo de una vasija a otra, hasta que la superficie se cubría de burbujas pálidas. En teoría, el cacao era para guerreros y nobles. En la práctica, en los días de mercado y en ocasiones particulares, llegaba a las mesas de las familias trabajadoras en versiones más diluidas, más modestas. Hoy es uno de esos días. La suegra de Xochitl toma la jícara con ambas manos y bebe despacio, con los ojos cerrados, con la expresión de alguien que sabe que ese placer es pequeño y que eso no lo hace menos real. Cuautli llega a las 2 de la tarde, con el mecapal enrollado bajo el brazo y una mancha de arcilla en el hombro derecho que nunca logra explicar del todo. Se sienta en el petate del patio interior, donde hay sombra. Su madre le trae agua primero. Siempre agua primero, antes de comida, porque el cuerpo que ha cargado todo el día necesita el agua antes que cualquier otra cosa. Comen en el patio cuando hace buen tiempo, que en la temporada seca es casi siempre. El suelo del patio es de tierra apisonada, pero está barrido con esa meticulosidad que Xochitl aplica a todos los espacios que habita, como si el orden físico fuese una forma de afirmar que las cosas están bien. Los arqueólogos que han excavado los barrios populares de la antigua Tenochtitlan, trabajo complicado porque la Ciudad de México está construida exactamente sobre ellos, han encontrado en los patios domésticos evidencia de flores cultivadas en macetas de barro, de pequeños altares con ofrendas vegetales, de una atención al espacio que contradice la imagen de pobreza indiferente que los primeros documentos coloniales proyectaron sobre las clases trabajadoras mexicas. No eran pobres en el sentido de indiferencia hacia su propia vida, eran modestos en recursos y cuidadosos con todo lo demás. A las 4 de la tarde, el caracol suena de nuevo desde el templo mayor. Este sonido tiene un significado diferente al del mediodía. Anuncia el final de la jornada laboral, no de toda la actividad. Los sacerdotes trabajarán toda la noche, los guardias no descansan, los panaderos del mercado ya están preparando para mañana, pero sí de los trabajos físicos del día ordinario. Los tlamemes que todavía tienen cargas las entregan. Los vendedores del mercado comienzan a guardar sus mercancías. Las canoas de carga empiezan a escasear en los canales principales, reemplazadas por las canoas de regreso a casa, más lentas, más bajas en el agua, tripuladas por personas que reman con el cansancio honesto de quien ha hecho lo que tenía que hacer. Los niños toman posesión del agua. Este detalle, registrado por varios cronistas con una mezcla de admiración e incredulidad, dice algo fundamental sobre la relación de Tenochtitlan con su entorno. Los niños de 6, 7, 8 años nadaban en los canales con una libertad y una competencia que los soldados españoles
muchos de ellos criados en ciudades del interior de Castilla donde el agua era escasa y el nadar una habilidad de especialistas, encontraban desconcertante. Niños de 6 años cruzando canales de 10 metros sin ayuda. Niños que conocían las corrientes, los remolinos, las zonas donde el fondo era lodoso y las zonas donde era firme. Para ellos el agua no era peligro, era patio de juegos, era transporte personal, era el medio natural de quien nació en una ciudad-isla y no concibe otra geografía posible. El hijo mayor de Xochitl ya no nada con los pequeños. Tiene 12 años, y eso le parece ahora infantil, aunque hace 6 meses todavía lo hacía. La hija de 8 años salta al canal desde el borde del puente con un grito breve de puro placer animal. Y Xochitl la escucha desde el interior de la casa sin moverse, porque ese sonido significa que todo está bien. El sol se pone detrás del Popocatépetl. No siempre lo dice así. Los mexicas tenían su propia cosmología del atardecer, sus propios nombres para el momento en que el sol desciende hacia el inframundo y comienza su viaje nocturno. Pero la geografía es la misma. El volcán al sureste, siempre humeante levemente, recorta la silueta del sol poniente con una precisión que parece deliberada. Durante siglos, los sacerdotes mexicas habían alineado ciertos edificios del recinto ceremonial para capturar exactamente ese momento. La astronomía no era una ciencia separada de la religión ni de la arquitectura, era todo al mismo tiempo. Con la oscuridad, la ciudad cambia de textura. Las antorchas de pino, teas resinosas que arden con una luz amarilla y humo oscuro, aparecen en las esquinas de las calles principales. En el templo mayor, los fuegos sagrados que arden en la cima son visibles desde cualquier punto de la isla. 2 llamas gemelas sobre la pirámide doble, una para Huitzilopochtli y una para Tlaloc, que los sacerdotes mantienen activas en turnos de toda la noche. Esa luz desde arriba orienta a cualquier persona que se haya desorientado en los canales nocturnos. Si ves las llamas del templo, sabes dónde está el centro. En una ciudad sin calles numeradas ni mapas domésticos, el templo es el norte permanente. Las casas del barrio de Xochitl tienen solo la luz del hogar. No hay lámparas de aceite. No existe esa tecnología en Mesoamérica. No hay velas de cera. La cera de abeja no se usa para ese fin. Hay brasas. Hay teas pequeñas que se encienden ocasionalmente para un trabajo preciso. Y hay la costumbre de hacer todo lo que necesita ser hecho antes de que anochezca por completo. La oscuridad no es enemiga. Es simplemente el tiempo de las otras cosas. Las otras cosas son las palabras. En las casas del barrio, cuando los niños ya están bañados en el canal y la cena ligera, tortillas sobrantes del mediodía, frijoles refritos sobre el comal, agua con chía, ha sido consumida. Llega el momento que no tiene nombre específico, pero que ocurre con la regularidad de las mareas. El abuelo, en este caso la abuela, la madre de Cuautli, que es quien tiene la edad y la autoridad para esto, se sienta en su petate con la espalda contra la pared fresca de adobe, y los niños se colocan frente a ella. No hay libros en esta habitación. No puede haberlos. En Tenochtitlan existían los libros, los amoxtli, los códices de papel amate pintados con pigmentos brillantes. Pero pertenecían a los templos, a los Calmecac, donde estudiaban los hijos de los nobles y los futuros sacerdotes, a los archivos de los pochtecas que registraban sus rutas comerciales. En las casas de los tlamemes y los artesanos menores, los libros no llegaban. La memoria era el libro. La voz era la tinta. La abuela de Cuautli sabe cosas que no están escritas en ningún lugar que pueda quemarse. Sabe la historia del quinto sol. La cuenta así, con la cadencia específica de quien la ha contado 100 veces, y sabe exactamente dónde acelerar y dónde detenerse. En el principio no existía la luz, porque los dioses no se habían sacrificado todavía para crearla. Hubo 4 soles anteriores, cada uno destruido por sus propias contradicciones.
El cuarto sol fue destruido por el agua, una inundación que borró todo. Y antes del quinto sol, solo había oscuridad y los dioses reunidos en Teotihuacán, la ciudad que ya era una ruina cuando los mexicas llegaron al valle, pero cuya grandeza silenciosa les decía que antes hubo otros que supieron cosas que ellos todavía estaban aprendiendo. Para crear el quinto sol, este sol, el sol bajo el cual los niños acaban de nadar en el canal, el sol que mañana volverá a ponerse detrás del Popocatépetl, dos dioses se arrojaron al fuego. Uno era hermoso y joven. El otro era pequeño y estaba cubierto de costras. El hermoso dudó 4 veces antes de saltar. El pequeño y feo saltó sin dudar en el primer intento. Por eso el sol verdadero, el sol que da luz real, nació del dios que no dudó, no del que era bello. El hijo mayor de Xochitl. Escucha esta parte con la expresión particular de los niños que están procesando algo que aún no pueden formular en palabras, pero que ya saben que importa. La niña de 8 años se ha quedado dormida con la cabeza sobre el muslo de la abuela, pero la abuela no interrumpe el relato. Los que duermen también escuchan. Ella lo sabe porque así lo aprendió ella misma, dormida sobre el muslo de su propia abuela, hace 40 años, en un barrio diferente de la misma ciudad. Sabe también la historia de la caminata. El pueblo mexica no siempre vivió aquí. Viene de Aztlán, un lugar del norte que los sabios describen de maneras distintas, que no siempre coinciden en los detalles geográficos, pero que siempre coinciden en lo esencial. Era un lugar que dejaron porque tenían que dejar. Caminaron durante generaciones. El dios Huitzilopochtli los guiaba, no como una voz, sino como una presencia en las decisiones del consejo, como una certeza que aparecía cuando las otras opciones se habían agotado. Hubo momentos en que el pueblo quiso detenerse porque estaban cansados, o porque el lugar donde acampaban era fértil y hermoso. El dios les decía que siguieran. Siguieron. Y llegaron a un lago. Y en ese lago había un islote. Y en ese islote había un nopal. Y sobre ese nopal había un águila. Y el águila sostenía en su pico una serpiente, y miraba hacia el sol sin parpadear. Era la señal. Aquí, sobre este lago imposible, sobre este islote sin tierra firme, sobre este lugar que ningún otro pueblo había querido porque era difícil, y porque exigía ingeniar todo desde cero. Aquí. La abuela no dice que esta historia es verdadera en el sentido en que una medición cartográfica es verdadera. No necesita decirlo porque esa no es la pregunta que los niños le están haciendo. La pregunta que los niños le hacen, no con palabras sino con sus cuerpos atentos en la oscuridad, es ¿quiénes somos? Y esa pregunta tiene respuesta. Somos los que siguieron caminando. Somos los que construyeron una ciudad sobre el agua cuando el agua era todo lo que había. Somos los que no se detuvieron. Cuautli se duerme antes que los niños. Lo hace sentado contra la pared, con el mecapal enrollado junto a él como un perro que duerme cerca de su dueño. Su respiración se vuelve lenta y profunda en cuestión de minutos, con la facilidad absoluta del cuerpo que ha trabajado físicamente todo el día y que no necesita convencerse de que merece el descanso. Xochitl le pone encima una manta de algodón áspero sin despertarlo. Él no se mueve. La ciudad de noche tiene sus propios sonidos. El agua en los canales, siempre el agua. Algún perro lejano, los pasos de los guardias nocturnos sobre los puentes de madera y desde el templo mayor, casi inaudible a esta distancia pero presente si uno sabe escuchar. El sonido continuo de los tambores rituales que no cesan nunca, que llevan años sin cesar, que cesarán solo cuando todo cese. Xochitl apaga la última tea cuando la abuela ha terminado de hablar y los niños están dormidos. Se queda un momento en la oscuridad completa, sentada junto al hogar cuyas brasas todavía dan un calor tenue y una luz casi inexistente. No está pensando en nada grande. Está pensando en que mañana hay que remojar el maíz antes de acostarse, o no habrá tiempo suficiente para molarlo.
Está pensando en que el comal tiene una grieta que pronto obligará a comprarlo de nuevo, lo cual costará media tilma que ahora no tienen. Está pensando que la niña de 8 años tosió 2 veces esta mañana, y que si la tos continúa, habrá que ir con la partera del barrio que también conoce las plantas para eso. Son pensamientos pequeños. Son los pensamientos con los que se sostiene una ciudad. Afuera, el templo mayor sigue ardiendo. Las 2 llamas gemelas en la cima son visibles desde cualquier canal, desde cualquier puente, desde cualquier petate donde alguien esté todavía despierto mirando hacia el centro de la noche. La ciudad duerme alrededor de esas llamas como duerme alrededor de un corazón que no descansa, con la confianza de que si el fuego sigue ardiendo, el sol volverá a salir mañana, el maíz volverá a molerse antes del amanecer, los canales volverán a llenarse de canoas con flores y leña y mensajeros. Y así fue. Día tras día, año tras año, durante casi 200 años de historia de la ciudad más extraordinaria del hemisferio occidental. Una inteligencia artificial puede reconstruir los canales y calcular el rendimiento de las chinampas y medir la distancia entre el barrio de Xochitl y el mercado de Tlatelolco. Puede datar los pigmentos y analizar la biomecánica del Mecapal y verificar las cifras de población en los registros coloniales tempranos. Pero lo que ningún algoritmo genera por sí solo es esto: la imagen de una mujer sentada junto a las últimas brasas del día, en una habitación sin ventanas, en una ciudad sobre el agua, pensando en el comal que hay que reemplazar y en la tos de su hija. Tenochtitlan no fue solo la ciudad de las pirámides y los calendarios y los mercados de 60,000 personas. Fue también esto. Fue el caracol al mediodía. Fue el niño saltando al canal con un grito de puro placer. Fue la abuela contando en la oscuridad la historia del dios pequeño y feo que no dudó. 200,000 personas resolviendo cada día el problema de estar vivas, con la misma inventiva y la misma humanidad que cualquier otra ciudad en cualquier otro lugar del mundo. Eso es lo que los libros de texto no han sabido todavía contar. Eso es Tenochtitlan.